En este video vamos a ver el primer elemento de circuito que se ve en electricidad, que son los capacitores. Vamos a profundizar más acerca del tema a lo largo de la presentación, pero en resumen, un capacitor se encarga de almacenar energía eléctrica y liberarla muy rápidamente. Sumado a esto, también vamos a ver las propiedades de los capacitores, vamos a ver qué es la capacitancia, vamos a ver cómo se comportan los capacitores eléctricos en los circuitos eléctricos y vamos a terminar el video con el concepto y propiedades de los materiales dieléctricos o también llamados no conductores y cómo se comportan estos en los capacitores. Para eso, vamos a ir a nuestra presentación como siempre para ir desarrollando los temas. Estamos entonces en nuestra presentación que va a tratar de capacitores y dieléctricos como recién dijimos. Vamos a empezar por el concepto de capacitores. Los capacitores son elementos de circuitos, hay distintos tipos de capacitores que podemos ver acá en la imagen. Y en el transcurso de las diapositivas vamos a ir profundizando más acerca del tema, sus propiedades y cómo funcionan. La forma más sencilla de entender a los capacitores son como dos placas conductoras separadas por un espacio. Estas placas se conectan a una batería que genera un desplazamiento de las cargas eléctricas y hace que una placa quede con carga negativa y la otra con carga positiva. Entonces, entre estas placas se forma un campo eléctrico entre sí. Este campo eléctrico puede producir que se muevan cargas eléctricas. En definitiva, podemos entender a los capacitores como elementos que se encargan de almacenar cargas eléctricas. Sin embargo, estas no hay que confundir con una batería y no tienen la misma función que una batería, ya que un capacitor, como vamos a ver ahora en el video siguiente, almacena cargas, pero estas cargas se liberan muy rápidamente y durante un tiempo muy pequeño. Una propiedad que define a los capacitores es la capacitancia, que podemos entender como la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar el capacitor. A medida que más grande sea, va a tener más capacitancia y entre otros factores que también afectan esta propiedad. En la siguiente diapositiva tengo un video que ejemplifica bien todo lo que estábamos recién comentando. Vemos que acá tenemos un capacitor. En el capacitor vienen especificados dos parámetros. El voltaje máximo, que no se ha de superar, que puede soportar el capacitor, y esta propiedad que se mide en microfaradios, que es la capacitancia que recién describimos, que es la propiedad que representa cuánta carga puede almacenar un capacitor. A su vez, un capacitor, la mayoría, viene diferenciado el lado negativo del capacitor, que es este de patita más cortita, del lado positivo. Es muy importante representar tanto el voltaje máximo que puede soportar como los lados del capacitor, porque si no se representan estos parámetros ocurre que el capacitor explota. También quiero destacar que este voltaje es el voltaje máximo, o sea, los capacitores pueden seguir funcionando con un voltaje menor. Sin embargo, lo que no se va a hacer es superar este voltaje que especifica. Acá entonces tenemos una representación visual de cómo recién explicamos cómo funciona un capacitor. Tenemos una pila, que una pila produce una diferencia de potencial entre sus terminales, y esta representación, que en los circuitos eléctricos vamos a ver que esto representa un capacitor. Esta es una representación bastante acertada, ya que justamente un capacitor en su forma más sencilla son dos placas separadas que vamos a ver que almacenan cargas cada una de ellas. Entonces tenemos un conductor que conecta ambas terminales de la pila y se produce una diferencia de potencial que hace que las cargas quieran moverse de este punto a este punto. Entonces, al conectar, las cargas negativas o los electrones se van a desplazar hacia una de las placas del condensador. Debido a fuerzas de repulsión eléctrica, estos electrones van a repeler las cargas negativas de esta segunda placa, lo que va a hacer que las cargas negativas de esta placa se desplacen hacia la terminal positiva de la pila y esta placa queda cargado positivamente. Este proceso ocurre cuando conectamos a una fuente de potencial y termina cuando el condensador iguala al voltaje de la pila en este caso. Una vez que el capacitor queda cargado, se puede desconectar el capacitor de las pilas y las cargas van a quedar almacenadas en este elemento de circuito. Estas cargas van a producir un campo eléctrico entre las terminales,
lo que produce que el capacitor quede cargado con cargas eléctricas, de manera que puede utilizarse esta energía almacenada en cualquier momento, por ejemplo, para encender algún LED, que es el ejemplo que vamos a ver ahora a continuación. Acá vamos a ver en la práctica cómo funciona un capacitor. Tenemos justamente todos los elementos que recién describimos: una pila, un capacitor, y acá tenemos un LED. El capacitor en un inicio está descargado, entonces si conectamos el LED al capacitor no va a pasar nada porque el capacitor no tiene cargas eléctricas. Sin embargo, si conectamos el LED a la pila, se va a producir un desplazamiento de las cargas eléctricas de la terminal negativa a la terminal positiva y van a encender el LED. Ahora vamos a proceder a cargar el capacitor, que era lo que recién vimos en el video anterior. Entonces, si bien no apreciamos nada, el capacitor en su interior se está cargando y está justamente separando las cargas eléctricas, como recién vimos. Una vez que se completa el proceso de carga, podemos sacar la pila y el capacitor va a quedar cargado. Para ver esto, vemos como al conectar el LED ahora sí procede a encenderse. Sin embargo, este encendido de LED se produce durante un periodo muy pequeño de tiempo. Una vez que se descarga el capacitor, ya no enciende el LED. Entonces ahora vamos a ver más detalladamente las propiedades y la teoría de los capacitores. Acá tenemos dos placas separadas por una distancia d. En su manera más sencilla dijimos que esto forma un capacitor. En los circuitos eléctricos vamos a representar a los capacitores por dos líneas que representan estas placas, donde una almacena carga positiva y la otra almacena carga negativa. La misma cantidad de carga que almacena una va a ser igual a la misma cantidad de carga que va a almacenar la otra placa, pero con signo contrario. La cantidad de carga que va a almacenar un capacitor va a depender de su capacitancia. A la capacitancia lo definimos como la cantidad de carga que puede almacenar un capacitor para una diferencia de potencial dada. A medida que un capacitor tiene más capacitancia, significa que puede almacenar más carga con una misma diferencia de potencial. Esta es una definición, no es que se demuestra a un lado, sino que por definición definimos a la capacitancia así. Y como habíamos visto, se mide en faradios, que se representa con una F. Sin embargo, un faradio es una cantidad muy grande y por lo tanto los capacitores suelen venir en microfaradios, milifaradios, etc. La capacitancia es una propiedad que depende del capacitor, de las propiedades físicas del capacitor. Acá tenemos la forma más sencilla de capacitor, que son dos placas. Cuando tenemos dos placas conductoras separadas por una distancia d, donde en este espacio se encuentra aire o vacío si quieren, entonces la capacitancia depende del área de las placas y es inversamente proporcional a la distancia que separa ambas placas. Es decir, que si acercamos la distancia entre placas, esta D va a disminuir y por lo tanto la capacitancia va a ser mayor. Y lo mismo con el área. Cuanto mayor sea el área de estas placas, mayor será su capacitancia. A su vez vemos que también depende de la permitibilidad en el vacío. Este es en el caso que entre las placas esté separado por vacío o por aire. Sin embargo, vamos a ver que para los diferentes dieléctricos o materiales no conductores que pueden ir entre medio de estas placas, esta constante va a ser diferente. Por lo tanto, en capacitores de placas paralelas, su capacitancia, la cantidad de cargas que puede almacenar, va a depender del área de las placas, va a ser inversamente proporcional a la distancia que separa y también va a depender por qué material están separadas ambas placas. En este video este es un video sacado del mejor profesor de física de YouTube, Izquierdos, Izquierdo, en el cual tenemos acá un capacitor de laboratorio. Imagínense que esto es un capacitor, pero grande, o sea, justamente para examinar las propiedades de un capacitor. Este capacitor está conectado a este multímetro que mide la capacitancia y a su vez también está conectado a una fuente de alimentación que va a hacer que separe las cargas entre ambas placas. Este capacitor
de laboratorio tiene la propiedad de que podés alterar la distancia entre placas. Vemos como para esta distancia tiene esta cantidad de microfaradios de capacitancia. Sin embargo, a medida que vas acercando las placas, la, la capacitancia aumenta. Lo mismo si pudiésemos aumentar el área de estas placas, vamos a ver que si aumentamos el área, esta capacitancia también va a aumentar. Y otra propiedad que podríamos experimentar es que si acá en vez de aire pusiéramos algún material no conductor o algún material aislante muy potente, por decirlo así, la capacitancia también aumentaría. Entonces vemos cuanto más cerca, más aumenta su capacitancia. Voy a intentar demostrar esta ecuación que recién vimos de la capacitancia de dos placas paralelas y lo voy a hacer muy rápido, espero que se entienda. Acá tenemos dos placas ya cargadas, una con carga positiva y una con carga negativa. Una vez que ya están cargadas, estas alcanzan un equilibrio electrostático, es decir, se cargan y llega un punto en el cual las cargas quedan fijas, no hay movimiento de cargas. Entonces, entre ambas placas, debido a que una tiene carga positiva y la otra tiene carga negativa, se produce un campo eléctrico. Este campo eléctrico en el medio de las placas es un campo eléctrico constante. Luego, alrededor de la placa también se forman líneas de campo eléctrico, sin embargo, estas líneas de campo eléctrico son muy pequeñas y la podemos considerar casi despreciable. Es decir, el campo eléctrico que nos interesa es el que se encuentra acá en el interior de las placas. Ahora vamos a intentar demostrar esta relación. Para ello vamos a considerar una superficie gaussiana cerrada en medio en una placa, para analizar el flujo eléctrico en este punto en el cual el campo eléctrico es constante. Debido a la ley de Gauss, el flujo eléctrico en esta superficie cerrada va a ser igual a la carga dividida la permitibilidad en el vacío. El flujo eléctrico, el único flujo eléctrico que hay es el de estas líneas de campo eléctrico. A las cargas lo podemos representar, a la carga de esta placa lo podemos representar como la densidad superficial de carga por el área de la placa. Y a su vez el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área. Entonces en esta relación vemos que se cancelan las áreas y nos queda que el campo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga dividida la permitibilidad en el vacío. Ahora bien, el voltaje entre ambas placas, o la diferencia potencial entre ambas placas, ya que es constante, va a ser igual a el campo eléctrico entre las placas por la distancia entre las placas. Tanto este concepto como el anterior de la ley de Gauss tienen que conocerlo de los videos anteriores. Ahora, podemos reemplazar el campo eléctrico por la relación que vimos anteriormente, que es esta. Acá, si recordamos, la densidad superficial de carga es igual a la carga total en la placa dividida el área de la placa. Entonces reemplazamos eso. O sea, en vez de poner la densidad superficial de carga, ponemos que la carga dividido el área. Acá la permitibilidad del vacío, que es esta, y D, que es la distancia de esta parte de la ecuación. Entonces, si la capacitancia es igual a la carga dividido la diferencia de potencial, reemplazamos la diferencia de potencial por esto. Y acá las cargas se cancelan y nos queda que la capacitancia es igual a esta relación, que es la que queríamos demostrar. Sin embargo, esta relación es para capacitores de placas paralelas. En la práctica, como vimos hoy, los capacitores no suelen ser de este estilo. Son en general de tipo esférico o tipo cilíndrico. La relación que va a definir la capacitancia para estos tipos de capacitores en realidad va a ser diferente. Y pueden ver las demostraciones para estos tipos en el libro. Sin embargo, van a depender de los mismos parámetros, van a depender del material que los separa, van a depender de la separación entre conductores y del tamaño del capacitor. Así, por ejemplo, tenemos capacitores cilíndricos en los cuales hay una lámina conductora enrollada y entre cada vuelta hay
material dieléctrico. O también estos tipos esféricos en el cual tenemos una capa de conductor y lo separa un material dieléctrico de la otra placa conductora. Así vamos a tener diferentes tipos de capacitores con diferentes tipos de capacitancias para diferentes tipos de usos. Y en definitiva, el uso de los capacitores es liberar una cantidad de energía eléctrica de manera potente en un pequeño tiempo. Esto se usa, por ejemplo, en los flashes de las cámaras, podrían utilizarse capacitores. También vieron como en física existe un factor de rozamiento que es mayor cuando queremos poner en movimiento un objeto, y una vez que está en movimiento, este factor de rozamiento se reduce. Es decir, en la física se cumple que siempre es más difícil comenzar una acción que continuarla a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, una heladera cuesta o necesita más energía cuando la prendes que para mantenerse encendida. Entonces, esa pequeña dosis extra de energía que se le da cuando se enciende la heladera se obtiene de un capacitor que justamente libera esta cantidad grande de energía en un pequeño tiempo. Y así se suelen utilizar combinaciones de capacitores en distintos dispositivos para el fin deseado. Lo importante de todo lo que vimos, es todo importante, pero algo que le tiene que quedar es que los capacitores son elementos de circuitos que almacenan energía en su campo eléctrico. En la práctica ocurre que se utilizan capacitores combinados dentro de un mismo circuito. Cuando se compra un capacitor, estos ya vienen con capacitancias y voltajes estándares. Entonces puede ocurrir que estos valores de los capacitores no sean los que se requieran para la aplicación, y combinando capacitores en un circuito podamos obtener aquellas especificaciones que se requieran. Vamos a tener dos tipos de combinación de capacitores, en serie y en paralelo. La combinación en serie es aquella en la cual un cable une los dos, en este caso los dos capacitores, pueden ser dos o más, y esta parte del cable va conectada a la terminal positiva de una pila y esta parte del cable a una terminal negativa. Entonces combinamos capacitores en serie para obtener ciertas propiedades que vamos a ver ahora. El otro tipo de conexión es la conexión en paralela, en el cual acá tenemos dos capacitores que vemos que conectamos uno con el otro. Y después con otro cable conectamos esta terminal positiva, por ejemplo, a la terminal positiva de la pila, y esta terminal negativa del otro capacitor a la terminal negativa de la pila. Así podemos conectar dos o más incluso capacitores en paralelo. Entonces ahora vamos a detenernos a ver cada uno de estos dos tipos, capacitores en serie y en paralelo, para ver cómo varían sus propiedades. Y vamos a ver cómo, si tenemos varios capacitores y queremos reemplazar por un solo capacitor, qué propiedades tiene que tener este único capacitor para tener los mismos valores que la combinación de capacitores. Entonces comenzamos con los capacitores en serie. Acá tenemos un circuito que representa dos capacitores conectados en serie. Entre A y B hay una diferencia de potencial que hace que se carguen los capacitores. En los capacitores en serie ocurre que todos los capacitores conectados de esta manera se cargan con la misma cantidad de carga. Para ver esto, veamos cómo entre A y B hay una diferencia de potencial. Entonces, en B se van a empezar a mover los electrones hacia A. Los electrones van a salir de B y se van a ir moviendo hasta la primer placa del primer capacitor. Esta cantidad de electrones que se movió se va a almacenar en esta placa. Y debido a las fuerzas eléctricas va a expulsar la misma cantidad de cargas negativas de la segunda placa. Es decir, la misma cantidad de electrones que se depositó acá se va a expulsar de la segunda placa y va a seguir la trayectoria hasta el otro capacitor. En este capacitor se almacena la misma cantidad de electrones y nuevamente expulsa las cargas negativas de la segunda placa de este otro capacitor, que se van a ir moviendo hacia el punto de menor voltaje. Entonces, ambas placas quedan almacenadas con la misma cantidad de cargas. Es decir, tanto el capacitor 1 como el capacitor 2 tienen la misma carga Q.
Ahora bien, si analizamos la diferencia de potencial entre el punto A y C y el punto C y B, ocurre que ahora si analizamos la diferencia de potencial del capacitor 1, es decir, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C, y la diferencia de potencial en el capacitor 2, que es la diferencia de potencial entre el punto C y el punto B, en este caso no va a ser la misma. Recordemos que en definitiva la diferencia de potencial es energía, y por ley de conservación de energía, la diferencia de potencial que hay acá más la diferencia de potencial que hay acá tiene que ser igual a la diferencia de potencial total para que se conserve la energía. Justamente la diferencia de potencial total entre A y B va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y C, que es la diferencia de potencial B1, y la diferencia de potencial entre C y B, que es la diferencia de potencial B2. Ya tenemos la relación de cargas y diferencia de potencial en cada uno de los capacitores. En definitiva, lo que estamos buscando es qué capacitor puede reemplazar y tener las mismas propiedades que estos dos capacitores juntos. Para llegar a esa respuesta vamos a utilizar la relación de capacitancia. Y analicemos qué pasa para cada uno de los capacitores. Comencemos con el capacitor 1. Debido a la relación esta, la diferencia de potencial entre el punto A y C va a ser igual a la carga almacenada en el capacitor 1 dividido su capacitancia. Lo mismo ocurre con el capacitor 2. La diferencia potencial entre C y B va a ser igual a la carga almacenada en C2, que es igual a la carga almacenada en C1, dividido la capacitancia de C2. ¿Qué ocurre si queremos reemplazar estos dos por un capacitor equivalente? Este capacitor equivalente va a tener que tener una capacitancia equivalente, de manera que la carga almacenada por este capacitor dividido su capacitancia va a ser igual a la diferencia potencial entre A y B. Pero recordemos que la diferencia de potencial entre A y B es igual a la diferencia de potencial B1 más la diferencia de potencial B2. Es decir, la diferencia de potencial de estos puntos es igual a la diferencia entre A y C y la diferencia de potencial más la diferencia de potencial de C y B. Entonces, a partir de todas estas relaciones que tenemos, reemplazamos. Reemplazamos en este punto. La diferencia de potencial total es igual a la carga que almacenaría un único capacitor dividido su capacitancia equivalente. Y esto es igual a la diferencia de potencial B1, que es esta que tenemos acá, más la diferencia de potencial B2. Entonces, reemplazando nos queda eso. Pero recordemos que la carga almacenada en el capacitor 1 es igual a la carga almacenada en el capacitor 2. Y esta tiene que ser igual a la carga almacenada en este único capacitor. Entonces se cancelan las cargas y nos queda que si ponemos un único capacitor que reemplace a ambos capacitores en serie, el inverso de la capacitancia va a ser igual a la suma de los inversos de las capacitancias individuales. Esto se cumple tanto para dos capacitores como 3, 4 y todos los que pongamos. Entonces, acá tenemos que los dos capacitores es equivalente a poner un único capacitor que tenga una capacitancia que cumpla esta relación. Las propiedades entonces, para resumir, de los capacitores en serie es que cuando ya sea 2, 3 o la cantidad que sea de capacitores que pongamos en serie, todos van a almacenar la misma carga. Ya vimos por qué. Después, la diferencia de potencial se van a ir sumando debido a la conservación de la energía. O sea, el potencial total de la pila va a ser igual a las pérdidas de potencial que se ocurren en cada capacitor. Y por último, que la capacitancia equivalente, si reemplazamos la cantidad de capacitores en serie que sea por un único capacitor, tiene que cumplir esta relación. Vemos que el capacitor equivalente va a tener una capacitancia menor que la suma de las capacitancias de los capacitores que conforman el circuito. Es decir, la capacitancia esta equivalente va a ser menor que la capacitancia 1 y va a ser menor que la capacitancia 2. De esta ecuación vemos que
la capacitancia equivalente del capacitor, es decir, la capacitancia de este nuevo capacitor, va a ser menor que cualquiera de las capacitancias individuales. Continuemos ahora con capacitores en paralelo. Así como en capacitores en serie ocurría que la carga era igual en ambos capacitores, en este caso ocurre que la diferencia de potencial en C1 y la diferencia de potencial en C2 son la misma. ¿Por qué son la misma? Porque esta diferencia de potencial la podemos como trasladar en estos puntos igual que en esta. Tipo, no se pierde. Y entonces entre este punto y este punto hay una diferencia, la misma diferencia potencial que entre A y B. Y en este punto y este punto hay la misma también diferencia de potencial. Entonces, como en los capacitores en serie la carga era igual en todos los capacitores, ahora en paralelo la diferencia de potencial es la misma. ¿Qué pasa en cambio con la carga? La carga total almacenada por los dos capacitores va a ser la suma de la carga almacenada del capacitor 1 y la carga almacenada del capacitor 2. O sea, acá en este caso es al revés. El voltaje es el mismo en los capacitores y las cargas se suman. Ahora, si queremos encontrar el capacitor equivalente que reemplace a estos dos capacitores en paralelo, vamos a utilizar esta relación de la carga total y recordemos la definición de capacitancia. Entonces, a partir de la definición de capacitancia, la carga en cada capacitor va a ser igual a la capacitancia de cada capacitor por la diferencia de potencial entre cada uno de ellos. Entonces reemplazamos la carga total, va a ser igual a la capacitancia equivalente de un nuevo capacitor por la diferencia de potencial entre A y B. La carga almacenada en el capacitor 1 va a ser igual a su capacitancia por la diferencia de potencial entre las placas de ese capacitor, y la carga almacenada en el capacitor 2 va a ser igual a la capacitancia de este capacitor por la diferencia de potencial entre las placas del capacitor 2. Entonces tenemos esta relación y dado que el voltaje en las dos partes de la ecuación son iguales, se cancelan y nos queda que podemos reemplazar capacitores en paralelo por un capacitor equivalente cuya capacitancia va a ser la suma de las capacitancias individuales de los capacitores que se encuentran en paralelo. Así podemos reemplazar estos dos capacitores por uno solo que cumplen con estas relaciones. Entonces, resumiendo todo lo que vimos, la carga total en los capacitores del circuito en paralelo va a ser igual a la suma de las cargas que almacene cada uno de los capacitores. El voltaje en todos los capacitores es el mismo. Estos sean 2, 3, 4, la cantidad que sea de capacitores en paralelo. Y la capacitancia equivalente va a ser de un nuevo capacitor. Si queremos reemplazar muchos capacitores en paralelo por un solo capacitor, la capacitancia que debe tener ese capacitor va a ser igual a la suma de las capacitancias de todos los capacitores que se encuentran en paralelo. Por consecuencia, en los capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente es siempre mayor a las capacitancias individuales de cada uno de los capacitores. El otro tema que dijimos que íbamos a ver y que entra y está muy relacionado con los capacitores y la capacitancia son los dieléctricos. Los dieléctricos entendemos como aquellos materiales aislantes que evitan el movimiento de los electrones o en el cual el movimiento de electrones es poco y por lo tanto no transfieren cargas eléctricas. Y los dieléctricos son importantes en los capacitores porque son estos materiales los que separan a las placas conductoras de un capacitor. Y dependiendo del dieléctrico que se utilice va a variar las propiedades de la capacitancia. Para analizar las consecuencias del uso de un dieléctrico en los capacitores, analicemos el caso más sencillo que estuvimos viendo, que era el de dos placas conductoras paralelas. Sabemos que si la conectamos ambas placas a una batería, ambas placas se cargan con una determinada carga Q. Si desconectamos estas placas de la batería,
las placas van a mantener la carga Q. Entonces analicemos qué pasa si entre las placas ponemos un dieléctrico y cómo se comporta a diferencia de cuando hay vacío en su interior o aire. Si a las placas le metemos un dieléctrico, ocurre que la diferencia de potencial entre las placas es menor que sin el dieléctrico. Una propiedad que es importante de mencionar es que ambas placas, tanto con dieléctrico como sin dieléctrico, la carga es la misma. O sea, las cargas que almacenan va a ser la misma. Lo que varió fue la diferencia de potencial entre las placas y por lo tanto varió la capacitancia. La relación que existe entre la diferencia de potencial con dieléctrico y sin dieléctrico se cumple por esta ecuación, donde esta K es una constante llamada constante dieléctrica que depende del material. Como la diferencia de potencial con dieléctrico es menor siempre que sin dieléctrico, este valor de K siempre va a ser mayor a 1. ¿Qué pasa entonces con la capacitancia? Si la carga es la misma acá y acá, y lo que varió fue la diferencia de potencial, es decir, la diferencia de potencial acá es menor y la diferencia de potencial acá es mayor, para que la carga sea la misma, la capacitancia en este capacitor tiene que ser mayor que sin dieléctrico. Ocurre que la capacitancia en este material con dieléctrico es igual a esto. Y como dijimos que K siempre es mayor a 1, entonces la capacitancia con dieléctrico va a ser siempre mayor. Acá tenemos entonces que esta constante K también relaciona la capacitancia del capacitor con dieléctrico y la capacitancia del capacitor sin dieléctrico. Y siempre este valor va a ser mayor a este, porque K siempre es mayor a 1. Podemos escribir entonces para placas paralelas que la capacitancia es igual a esto, y a la combinación de K por la permitividad en el vacío la llamamos como permitividad del dieléctrico. Es por eso que hoy decíamos que la capacitancia depende del material que hay entre las placas. Según la permitividad, que es una propiedad que mide la tendencia de un material a polarizarse, va a depender la capacitancia. Entonces ahora sabemos qué es la permitividad que tanto mencionamos. Entonces, vuelvo a repetir, la permitividad es una propiedad que mide la tendencia de un material dieléctrico a polarizarse. Polarizarse, recordemos que es que sus cargas se separen en positivos y en un lado negativo. Entonces, la capacitancia del material del capacitor con dieléctrico se va a dar por esta relación, estas relaciones. ¿Qué ventajas tiene utilizar dieléctricos? Primero, que como vimos incrementa la capacitancia, entonces puede almacenarse más carga en el capacitor para una diferencia de potencial dada. Bueno, la segunda es que incrementa el voltaje máximo de operación, es decir, se puede trabajar con mayores niveles de voltaje. Y por último, sirve como soporte mecánico entre las placas. Es decir, recordemos que cuanto más cerca están los conductores, más aumenta la capacitancia. Sin embargo, es muy importante que no estén en contacto, si no va a haber transferencia de cargas y no se almacenaría en el campo, no habría un campo eléctrico que almacene la energía. Entonces, introduciendo un dieléctrico, podemos mantener más cerca las cargas sin que éstas se dispersen. Acá tenemos una tabla de los distintos constantes dieléctricas de los distintos materiales. Acá tenemos la del aire, que vemos que es casi igual a 1, por eso decimos que lo mismo si hay aire o vacío. La permitividad del vacío es lo mismo que la permitividad en el aire. Y también es importante resaltar que los materiales dieléctricos tienen una resistencia máxima. Es decir, una vez que se supera esta intensidad, dada por voltmetros, 15 por 10 a la 6 voltmetros, y así con todos estos, una vez que se supera esta intensidad de campo eléctrico, el dieléctrico se rompe, por decirlo así, y pierde su propiedad aislante. Y entonces empieza a haber transferencia de cargas y no funciona el capacitor. Para terminar, vamos a ver microscópicamente por qué un dieléctrico aumenta la capacitancia de un capacitor.
Para esto veamos esta placa. Entonces, las placas del capacitor se cargan a una carga positiva y carga negativa. Por lo tanto, se produce un campo eléctrico que va desde la placa positiva a la placa negativa. Como consecuencia, las moléculas que conforman el dieléctrico van a tender a orientarse de manera que las partes negativas se orienten hacia la placa positiva y las partes moleculares positivas se orienten hacia la placa negativa. Como consecuencia, esto va a producir un campo eléctrico opuesto al campo eléctrico ocasionado por las placas del capacitor. Cuanto más tendencia tenga el dieléctrico a polarizarse, mayor va a ser el campo eléctrico contrario que se forme. Y por lo tanto, las placas van a poder almacenar más cargas para igualar la diferencia de potencial de la batería. Porque recordemos que un capacitor se carga hasta que adquiere la misma diferencia de potencial que la batería. Entonces, si le cuesta más llegar a esa diferencia de potencial, entonces vas a almacenar más carga para una misma diferencia de potencial.